Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buena mañana, según el horario en que nos estés viendo. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vivo. Hoy vamos a empezar una serie de vivos relacionados con liderazgo y quiero invitarte a que hagas tus preguntas, a que también compartas aquí en el chat desde dónde se están conectando, porque para nosotros es muy importante estar hoy abriendo este espacio con lo que considero que es un gran líder que tuve la oportunidad de conocer hace unos 2 años, y es una persona que realmente tiene muchas cosas para poder transmitirnos y nos va a poder acompañar, ilustrar, incluso contar algunas de sus propias experiencias sobre cómo lidera equipos en tiempos de adversidad. Todos sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, momentos complejos, donde las personas están necesitando cada vez más apoyo, y dentro de ese apoyo el rol de los líderes en un equipo es fundamental. Y la persona que voy a presentar hoy tiene a su cargo, bajo su liderazgo, junto con sus equipos por supuesto, más de 300 personas. Y liderar 300 personas dentro de una dinámica de negocio en particular, como la que esta persona, nuestro invitado de hoy, se desempeña, no es poca cosa y es algo bastante complejo de lograr. Por eso que necesitamos aprender de las personas que están con nosotros cerca, para poder contagiarnos de alguna manera de ese espíritu de liderazgo. ¿Y por qué el espíritu de liderazgo? Porque todos nosotros estamos liderando. Lideramos nuestra vida, lideramos nuestras relaciones, lideramos nuestro trabajo, lideramos también nuestros proyectos. Les doy la bienvenida a este vivo. Estoy viendo que está conectado Ariel Champañer, de él se trata, es nuestro invitado de hoy. Voy a buscar por acá, a ver si me mandó la solicitud para conectarnos, para transmitir en vivo. Si no, yo se la envío a Ariel desde acá para que podamos estar conversando. Y les pido, por favor, si les parece bien, que me avisen acá en el chat desde dónde se están conectando. Para nosotros sería muy importante saber desde dónde se están conectando. Ari, no veo la invitación. Si me podrías enviar tu invitación sería genial. Así ya empezamos a conversar. Veo que se está conectando gente de distintos países, desde distintos lugares. Les recuerdo que vamos a hablar de liderazgo en tiempos de adversidad, algo que nos atraviesa a todos, no solamente los que tenemos equipos a cargo, sino también las personas que tal vez estás trabajando dentro de un equipo y no sabes cómo ayudar a tus compañeros para poder salir adelante, para poder tener más fuerza, más entusiasmo, poder darse la oportunidad de conectarse de otra manera. Aquí estoy buscando a Ariel en la cuenta. Ya lo tengo acá, Ariel. Ahí puedo mandar la invitación a Ariel para que te puedas unir al vivo. Así que muchas gracias por acompañarme en este vivo. Ustedes saben que comparto muchos vivos con mucho contenido, y aquí tenemos a la persona que les quería presentar. Él es Ariel Champañer. ¿Cómo estás, Ariel? Hola Dani, qué lindo verte por acá. Un gusto estar acá contigo. Igualmente. Muchas gracias, Ariel, por tomarte un tiempo. Sos una persona súper ocupada, y para tomarte un tiempo para compartir un tema que nos apasiona a los dos, que es el tema del liderazgo. Para Total. los que no conocen, Ariel es el CEO de RE/MAX Premium Argentina, que es la oficina de la cadena RE/MAX Internacional, que lleva liderando ventas durante los 15 años consecutivos. Durante 15 años seguidos, la oficina que más vende. Y para darte un ejemplo, el mes pasado llegaron casi al 7% del total de ventas de propiedades en Capital Federal. Algo así, Ariel, ¿verdad? Sí, el 6,5 para ser exacto de todo lo que Seis se y vendió en medio. la ciudad de Buenos Aires. Sí. De todo lo que se vendió en la ciudad de Buenos Aires, es una cifra muy, muy grande en un segmento que ustedes saben también que no es nada sencillo, como el segmento inmobiliario. Pero hoy quiero invitarlo a Ariel a que hablemos de liderazgo, no solamente del segmento inmobiliario. Y para empezar, me encantaría que nos cuentes cómo empezaste en esta actividad, Ariel. Bueno, yo me inicié primero como agente, muy joven, a los 23 años. Trabajé durante 6 años en el rol de agente inmobiliario hasta que en el año 2006 decidí abrir la primera oficina de RE/MAX cuando recién había vuelto a vivir a la Argentina.
Y ahí fue donde me inicié a liderar equipos. Arranqué liderando un equipo muy chiquitito de 10 personas. La verdad que era todo nuevo para mí, ¿no? Porque es muy diferente ser agente inmobiliario donde eventualmente te liderás a vos mismo que cuando tenés la responsabilidad de mucha gente, de muchas personas, ¿no? Y bueno, fui aprendiendo a través del tiempo con un montón de errores y un montón de experiencias. Por suerte, muchas más las buenas que las malas. Y bueno, a medida que me fui animando más, esto fue creciendo y bueno, hoy es un monstruo, ¿no? Bien. Antes de estar en Argentina abriendo RE/MAX Premium, ¿dónde vivías y qué hacías? ¿Esa experiencia previa inmobiliaria dónde fue? En Estados Unidos, yo viví en la ciudad de Miami desde el año 2001 al 2006. Y bueno, ahí fue donde me inicié en RE/MAX, básicamente. Mm. Y luego en el 2006 volví a vivir a Argentina y en el poquito tiempo, apenas prácticamente que llegué a la Argentina, comencé con RE/MAX Premium. Ariel, ¿cómo era esa experiencia en Estados Unidos? ¿Es tan, digamos, espectacular como hoy es RE/MAX Premium acá o era un trabajo más artesanal que hacías casi golpeando puertas? No, no, nada que ver. No, no, me inicié muy de abajo, sin conocer absolutamente nada de la actividad, sin tener la tranquilidad económica como para poder desarrollarlo, con mucha necesidad. Y bueno, pasito a pasito fui creciendo de a poco. El trabajo en sí de un agente inmobiliario en Estados Unidos es bastante similar el que es en Argentina. Obviamente que cambia y mucho el mercado, ¿no? Estamos hablando de un mercado de primer mundo, hiperprofesional, contra un mercado, inclusive en el 2006, el mercado de Argentina era muy malo. La verdad que la calidad del mercado inmobiliario hoy para mí sigue siendo mala, pero es mejor de lo que era en aquel momento, pero en aquel momento era muy mala la calidad. Y bueno, pero el trabajo en sí de la gente es bastante similar. Porque tiene que ver al final con tratar con personas, ¿no? De tratar de ayudar a Mm. mejorar la vida de la persona. Con lo cual eso en Argentina, Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, al final es lo mismo. Es lo mismo. Excelente. Ariel, para meternos en el tema del liderazgo, una cosa que no dijimos de Ariel. Ariel fue premiado 3 veces como el mejor broker del mundo de RE/MAX. ¿Es correcto esto? Cuatro. 4 veces. Sí. Ah, espectacular, buenísimo. ¿Saben lo que Sabe mucho significa Dani eso? de mí, quiero que ¿Eh? sepan igual, ¿eh? Pero estuve investigando, Ariel. Eh, Sí. yo quisiera que se pongan un poco en el lugar que ocupamos en un lugar como Argentina, que es un lugar, por supuesto, preponderante dentro del mundo, pero también RE/MAX es muy importante a nivel global. Y Sí. Ariel tuvo 4 veces el premio mundial dentro de todos los RE/MAX del mundo como el mejor broker del mundo. Eso es un reconocimiento realmente espectacular. ¿Cómo lo vivís esas cosas? ¿Te acostumbrás a recibir esos premios? ¿Son cosa natural o te producen un sano orgullo interno? Y es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Por un lado lo vivo muy tranquilo, o sea, no dejo de tener los pies sobre la tierra y, y redoblar esfuerzos ante esa situación. Y por el otro lado me conmueve, obviamente. La primera vez que lo recibí fue hiper emocionante, porque en ese momento me acuerdo, ese premio me lo entregaron en un lugar, como si fuera un teatro enorme que había, no sé, 2.000, 3.000 personas del otro lado. Y estaba en el backstage antes de pasar a la entrega y en ese momento se me vinieron a la mente, al recuerdo, todos los comienzos, todos esos momentos duros, como que en un minuto pasaron por mi cabeza un montón de situaciones, ¿no? Y realmente me emocioné hasta las lágrimas. Mm. Y el último que recibí, que lo recibí este año, que encima fue por Zoom, con lo cual es mucha menos emoción que en lo presencial, pero igual me sigue conmoviendo porque tiene ese resultado un montón de trabajo y de un montón de gente también que me ayuda a ser lo que soy, ¿no? Yo creo que soy la consecuencia de un montón de gente que trabaja conmigo. Por ahí soy la cara más visible de la empresa, pero no sería lo que soy ni el líder que soy sin toda esa gente. Entonces, me gusta compartirlo también, ¿no? Y no sentir que es un logro personal, por más que obviamente que hay
no voy a poner una falsa humildad diciendo que no es así, en parte es así, pero estoy convencido que también no tendría la calidad de líder que por ahí considero que puedo llegar a tener sin el equipo con el que trabajo. Ah, excelente, Ariel. Bueno, vamos a meternos en el tema del liderazgo. Veo que hay mucha gente conectada del sector inmobiliario que hacen preguntas muy específicas sobre eso. Sí. Ya comentamos al comienzo que RE/MAX Premium tiene cerca de 300 agentes. Hay otras preguntas más específicas del segmento inmobiliario que no son el motivo de este vivo. Así que yo les recomiendo que lo sigan a Ariel y que sigan todo su contenido, porque él realmente es una persona muy generosa, que comparte diariamente contenido de mucho valor, sobre todo para las personas que están en el mercado inmobiliario. Y a mí me llamó mucho la atención porque empecé a seguir su contenido y todas las cosas que voy viendo y desde que lo conozco a Ariel, y el contenido sirve también para personas que no están en el mercado inmobiliario. Por eso es que me parece muy interesante que podamos hablar hoy sobre liderazgo, sobre cómo liderar equipos en un año tan difícil como por ejemplo está siendo este o el año pasado, donde la moral de la gente de pronto se cae muchísimo. ¿Cuáles son los primeros recursos que se te ocurren para poder levantar a tu equipo en esos momentos adversos? Y siempre lo primero en épocas de crisis es estar muy cerca, muy cerca. El líder siempre tiene que estar cerca. Pero por ahí en los momentos donde todo es un poco más tranquilo o de bonanza, uno se puede alejar un poquitito. Ahora, en los momentos de crisis, uno tiene que estar recontra cerca de la gente, mostrándose fuerte, porque si uno no está fuerte, el equipo se cae. Y creo que diría de las características más importantes es estar cerca, poder ser previsible ante la gente, o sea, que poder mostrarle a la gente lo que va a pasar, dar tranquilidad, estar sereno y entender también que son momentos en los cuales es muy probable que la gente reaccione más irascible de lo normal, de lo Ujú. normal. Entonces, también creo que es importante entender que por ahí la reacción va a ser diferente en una época normal. Y uno como líder tiene que esperar también eso Ujú. y no pensar mal, digamos, de la otra persona. Pero en lo personal estoy más acostumbrado a liderar en momentos de crisis que de bonanza, con lo cual para nosotros es casi normal Ujú. estar liderando en momentos de crisis. Hoy ya como que lo tomo como parte del día a día. Claro. No me ¿Qué? asusta, ¿no? La primera crisis fue dura, el 2008 la primera crisis fue Claro. durísima. Mm. Ahí te agarraba miedo y hoy en día no la subestimo tampoco, ojo, Dani, porque Claro. está el agrandado o aquel que la subestima y cree que puede con todo y ahí después se pega el golpe. Siempre hay que tener los ojos bien abiertos para ver por dónde va a venir. Exacto. Cuando podemos extraer el aprendizaje detrás de la crisis, seguramente salimos más fortalecidos. ¿Cuáles son algunos de los aprendizajes tuyos como líder, liderando precisamente a tu equipo a través de la adversidad? Porque el año pasado ustedes terminaron en RE/MAX Premium, otro año muy bueno también, Ujú. contra todas las previsiones, porque incluso estuvieron 3 meses o 4 sin poder abrir a la calle. Son 4 oficinas que tiene RE/MAX Premium, ¿verdad? Cada una con Cuatro, su sí. broker, con su líder, Sí. que forman parte de ese gran equipo que mencionaba Ariel. ¿Cómo gestionabas vos ese día a día atravesando la crisis, yendo por el medio para llegar a un resultado exitoso a fin de año? Mira, lo que hicimos nosotros durante el periodo de pandemia era redoblar la cantidad de reuniones, o sea, utilizando el Zoom, Ujú. obviamente. Entonces, por ahí sí, antes hacíamos una reunión mensual, pasamos a hacer dos reuniones semanales. Y nos fuimos preparando. Yo en ese momento me acuerdo que le dije al equipo, quédense tranquilos porque en la última parte del año va a haber muchísimo movimiento de toda la gente que no pudo hacer su operación inmobiliaria en este periodo. Y fue lo que pasó. A Ujú. ver, no porque yo tenga la bola de cristal que puedo prever el futuro, no había que ser muy inteligente para darse cuenta que eso iba a pasar. Porque nosotros, digamos, trabajamos con gente que tiene una necesidad, que es mudarse. Entonces, esa gente, aunque haya pandemia o pase lo que pase, se tiene que mudar igual. Y tenemos que ser nosotros los que aprovechemos esa situación. Entonces, aprovechamos el momento para capacitar mucho a la gente, repito, para estar cerca, hacer todos los eventos que hacíamos presenciales de forma online, por ahí pequeños detalles que en ese momento impactaban mucho más, porque la gente no estaba esperando un detalle cuando estaba todo cerrado. Claro. Diferente tipo. Tratamos de seguir dando el valor agregado que damos todos los días de nuestras oficinas en forma online.
Y bueno, y en lo personal también yo sentí que ese era un momento que era importante entregar mucho al rubro, no solamente a mi empresa, y fue un poco lo que hice también, ¿no? Me abrí por fuera de RE/MAX, inclusive, tratando de agregar valor y darle herramientas a todos los emprendedores que en ese momento estaban asustados, perdidos, sin saber para dónde ir, ¿no? Tal cual. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener el líder de este nuevo tiempo? Porque tanto en tu mercado como en otros hay líderes tradicionales que los conocemos o incluso quedan muchos jefes tradicionales, no el Sí, modelo yo de lo llamo líder, más jefe, que más no los jefes, considero líderes. Sí. claro. ¿Qué se necesita hoy para ser líder de este momento? Yo creo que hay un aspecto que es válido para todos los momentos, que tiene que ver con la generosidad. Para mí la generosidad es una de las virtudes más grandes que puede tener un líder. Después, la visión de negocio, la inversión, el trabajo en equipo, la cooperación, el estar concentrado, la generación de hábitos, eh, el de saber delegar correctamente, asertivamente, la tecnología también, ¿no? La inversión en tecnología, el ser un líder moderno, eh, la escucha también, ¿no? El escuchar, el no cerrarse, el abrirse, todas esas cosas creo que van a cambiar el paradigma. Los antiguos jefes hoy no pueden liderar nada. O sea, lo que pueden hacer es dar órdenes, pero creo que cambió el modelo de trabajo a nivel inmobiliario. Eso que hablábamos nosotros hace un montón de años de agentes inmobiliarios, que en la inmobiliaria tradicional era un típico vendedor que seguía órdenes, hoy todas las inmobiliarias están entendiendo que el trabajo va por ahí. Y no solo en Argentina, yo lo noto en otros países también de Sudamérica. Y el protagonista del negocio es el agente inmobiliario. Entonces, como líder, uno tiene que tratar de darle la mayor cantidad de servicios a esos agentes que son al fin y al cabo, los que salen todos los días también a la calle a buscar el negocio. Creo que pasa por ahí. Y también la humildad. Me parece que la humildad es súper importante, sacarse el ego encima, tener ganas de aprender y tener ganas de entregar. O sea, no guardarse las cosas. Qué interesante esto. Te quiero transmitir una pregunta que me llegó hoy a la tarde relacionada con esto, porque tiene mucho que ver con el tipo de gente de la que nos rodeamos. O sea, hay algo que hacen los líderes de que se rodean de determinado tipo de personas para poder llevar adelante proyectos ambiciosos. Llegó una pregunta de Daniel Ramos Col, que supongo que es de Colombia, y dice, ¿cómo contratar las personas adecuadas que tengan verdadero interés por el negocio? ¿Este es un factor determinante para vos a la hora, por ejemplo, de elegir un partner o a la hora de elegir los agentes para que trabajen dentro de tu empresa? Sí, obviamente que tiene que haber un compromiso máximo de las dos partes. Entonces, me parece que la primera charla va por ahí, ¿no? De qué tan comprometido lo vas a hacer, la disponibilidad de tiempo que tengas y entender que este es un emprendimiento para toda la vida. Hay que hacerlo seriamente. Después, hay un poquitito también de mínimo de prueba y error, pero tiene que ser mínimo. Yo siempre digo que cuando vayas a incorporar a una persona a tu compañía, tiene que pasar varios filtros. No es la primera charla e ingresás. Eso es importante también, porque yo noto como que los filtros en general en las empresas inmobiliarias son demasiado bajos. Es como que casi que el que está respirando por la calle entra y ya es parte de la empresa. Me parece que nosotros en lo personal, digamos, la persona que ingresa con nosotros tiene varios filtros. Te diría mínimamente 3, 4 filtros de ingreso. Y eso hace que achique las posibilidades de error. Igual nos equivocamos. Lo que pasa es que con esos filtros el margen de error es mucho más pequeño que si no lo haríamos de esa forma. Pero creo que lo principal es tratar de identificar el compromiso de esa persona. Y la pasión, ¿no? Algo que por ahí no se habla tanto, el propósito, el para qué quiere hacer lo que va a hacer. El propósito también creo que es muy importante. Ahí me Excelente. preguntan cuáles son los filtros. Creo que los filtros tienen que ver con, por lo menos, que se reúna con 2, 3 personas diferentes de la empresa, porque a veces otro puede identificar lo que uno no. Entonces, digo, es eso, ¿no? Y también eso ayuda para medir el nivel de compromiso, ver si la persona llegó en horario, cómo llega presentada,
con el ánimo que llega a la reunión. Son todas cosas que uno con la experiencia. Imagínense que yo en estos 15 años habré entrevistado no menos de 500 personas, o más, seguramente. Bueno, entonces, eso, no soy coach, ¿eh? Esa experiencia te va dando el feedback, ¿no? De la persona que va a ingresar. Y después, obviamente, una medida que se va profesionalizando, nosotros, digamos, dentro de los recursos que tenemos en nuestras empresas, obviamente tenemos personas dedicadas a recursos humanos. Entonces te hace todo mucho más fácil. Es una de las patas más importantes del negocio. ¿Y qué valores buscas vos como líder para personas que se sumen a tu equipo? A mí, perdóname, entiendo que los valores son fundamentales para mí, desde mi perspectiva de trabajo. No, para mí los valores son lo más importante. O sea, eso es lo que no negocio. Entonces, yo no puedo trabajar con gente con la cual no tengo valores compartidos. O sea, si yo me considero una persona honesta, me es imposible trabajar con una persona deshonesta. Si yo soy una persona que priorizo la relación, si priorizo las personas, ¿cómo hago para trabajar con una persona que lo único que le importa es el negocio y el dinero? O sea, no hay mucha vida ahí. Entonces, me parece que sí, es una de las bases de una gran empresa, para mí, es trabajar con valores compartidos, sin dudas. Es algo que hacemos hincapié también desde el día uno, ¿no? Después nos equivocamos, repito, porque por ahí hay gente que muestra una cara y después termina haciendo otra cosa. Lo importante es qué hacemos ante esa situación, porque ahí es donde se ve la verdad de cada uno. Tal cual. Ariel, vos que sos un referente dentro del mercado inmobiliario, no solo en Argentina, sino también en otros países, aprovecho para contarles que ha lanzado recientemente un entrenamiento, un curso muy interesante donde vuelca todas sus experiencias para el mercado inmobiliario y tuvo hace pocos días su primera sesión con 70 personas en muy poco tiempo. Les diría que en 5 o 6 días se juntaron 70 personas para tomar esta primera experiencia con Ariel en su curso. Y ¿cómo te sentiste con gente de distintos países que de pronto te conocían por las redes pero no te conocían personalmente? No, fue muy emocionante, la verdad que muy emocionante, me sentí muy cómodo, muy querido por la gente. Me di cuenta que la gente valoraba mucho ese espacio y me obliga también a mí a dar lo mejor, lo mejor. Yo en todas las cosas que hago en mi vida, todo intento hacerlo como... O sea, no me gustan las cosas a medias. Después me pueden salir o no, eso es otra cosa. Ahora, cuando voy a hacer un entrenamiento, cuando voy a tomar una capacitación, cuando voy a hacer una certificación como en este caso, todo trato de hacerlo como el mejor. Si no, no lo hago. Yo en todo lo que hago quiero ser el mejor. Ese es un poquito mi espíritu, ¿no? Y después el resultado puede ser otro, pero yo me tengo que quedar tranquilo que dejé todo. Y en esto no va a ser la excepción. Y ese agradecimiento de la gente también es como que multiplica mi compromiso. Pero fue muy lindo, la verdad que hubo gente de 8 países. Bueno, maravilloso lo que ha surgido a través de la tecnología, ¿no? La posibilidad de compartir esto y es genial que lo podamos hacer. Imagínense la cantidad de gente que está conectada acá, muchísimas gracias. Hay como 135 personas conectadas, Ariel. La mayoría, muchísima gente del segmento inmobiliario, por lo que puedo identificar. Muchas personas de tu equipo también, que te ven como una persona a modelar de alguna manera, porque siguen tus pasos, sos inspirador para muchos. Me incluyo también cuando te veo. Me preguntaba recién cómo haces para estar lo más presente posible con casi 300 personas. ¿Cuál es tu estrategia de líder para acompañar, para que te sientan cercano, para en lo cotidiano? Yo en lo personal estoy mucho en la oficina, y después trato de armar diferentes eventos para poder estar con los agentes de nosotros tenemos 4 oficinas, yo estoy en una, ¿no? Que es la Primin 1. Pero bueno, trato de armar diferentes eventos para poder juntarme con agentes de las otras oficinas. Por ejemplo, una vez por semana me junto a desayunar con agentes de las otras oficinas con 6 personas, 5 o 6 personas. Entonces, de esa manera las veo. Después, bueno, cuando me toca visitar las oficinas, que también trato de estar un ratito ahí. Y después, a veces uno está muy presente telefónicamente, por un mensajito, por redes sociales.
Hoy, la verdad que la tecnología hace que las distancias se hayan achicado un montón. Pero igual en lo personal me pasa que disfruto muchísimo más el cara a cara que lo que es la tecnología. Me sigue pasando que me encanta ir a tomar un café con alguien, charlar presencialmente, que en vez de hacerlo por Zoom, por ejemplo, ¿no? Claro. Trato de buscar eso dentro de lo que se puede. ¿Tuviste o tenés algunos mentores en algunos campos de tu vida? No solamente en el profesional. Gente que te haya marcado, que con sus enseñanzas tal vez te guíe en algún aspecto. Y mira, yo te diría, de mis padres, todo lo que tiene que ver con el don de buena gente, la honestidad principalmente, y después a través del tiempo, la gente con la que trabajo, los brokers de las otras oficinas, siempre aprendo cosas de ellos, me inspiran. Un montón de gente que se fue cruzando en el camino, bueno, Sebastián, que es el director de Remax Argentina, que prácticamente que fundamos juntos la empresa hace más de 15 años, y bueno, en el camino me ha enseñado un montón de cosas. De hecho, hay cosas que he modificado dentro de mi liderazgo porque no me servían. Yo era una persona muy reaccionaria hace muchos años y a través de la experiencia entendí que yo no, como líder no puedo perder la calma, porque el líder si pierde la calma, el equipo está perdido. Claro. Bueno, ciertas situaciones, ¿no? Nunca reaccionar en caliente, siempre tratar de tomarme un tiempo antes de decir lo que pienso, porque digamos, no es un buen acompañante el reaccionar en caliente para un líder. Y después, bueno, me ha tocado trabajar con diferentes coaches, los cuales he aprendido mucho. Bueno, vos no lo vas a decir, pero yo he trabajado y trabajo con Dani ya hace un tiempo, y la verdad que es infinito lo que he aprendido, y después de tanto tiempo sigo aprendiendo, y lo cual me hace al final ser un mejor líder. Y creo que también yo soy una persona que voy siempre en búsqueda de la mejora constante, continua. Yo siento que no existe el estar igual. O sea, si yo estoy igual, estoy peor. Entonces, yo me tengo que sentir que un poquito más y un poquito menos, todo el tiempo voy avanzando. Voy aprendiendo algo nuevo, lo voy aplicando, me equivoco, porque me equivoco todos los días. Lo que trato es de no equivocarme dos veces en lo mismo. Siempre esa es una de mis frases favoritas, ¿no? El equivocarme me hace más inteligente y bueno, analizo mucho cuando me equivoco. No me es gratuito equivocarme, no me gusta equivocarme, pero aprendí a convivir con eso y entender que es parte del crecimiento. Ahora, lo que sí no tolero es equivocarme dos veces en lo mismo, porque claramente si no, no me sirvió nada la experiencia. Así que por ahí un poquito, me apoyo mucho también en la lectura, Dani, yo. Te diría que es uno de los lugares donde más he aprendido, me encanta leer. Te diría que el 95% de los libros que leo tienen que ver con liderazgo, es algo que me apasiona. Y bueno, es un gran hábito, la lectura es un gran hábito, sin dudas. Hay una pregunta a propósito de eso que llegó hoy temprano de Natis Vallejos. Dice, ¿qué libro me recomendás sobre liderazgo? Ya que lo tenemos a Uf, Ariel, gran lector, y hay aparte muchos. siempre está como a la vanguardia, se compra libros Sí, y los devora, sí, los literalmente. debo. Sí, sí, sí. Mira, te diría de los que leí como no sé si armar un ranking, pero como para recomendarte, Principios, un libro de Ray Dalio, que me gustó mucho. Hay otro que se llama Otra manera de ganar, que habla de la historia del Barcelona del Pep Guardiola, cómo lograron los Ujú. resultados que logró, el manejo de un vestuario de estrellas. Un clásico que a vos te va a gustar porque es de tu línea, que son las 21 leyes irrefutables del liderazgo, de John Maxwell. De mi Eh, maestro, de John Maxwell, claro. exactamente, Muy bien, exactamente. grande Eh, John. Después, yo soy fanático de Simon Sinek y uno de sus libros Espectacular. de cabecera, Los líderes comen al final, que es un súper Mm. libro. Eh, Después, el efecto infinito es, creo que El el juego efecto infinito. infinito. El juego infinito, perdón, de Simon Sinek también, un libro súper recomendable. Legado,
que es un libro también espectacular que habla un poquito de la historia de los All Blacks. Y por último, un libro que me encantó también, de un líder que admiro mucho, que es Richard Branson, que es El efecto Virgin, que es un gran libro también de liderazgo. Sí, también, también. Muy buen Eso te libro. diría como que son los principales de los que he leído. Claro. Seguro me estoy Excelente. olvidando de algunos, seguro, pero Sí, bueno. sí, sí. Bueno, ya harás un posteo con la tapa de los libros recomendados sobre Sí, cada tanto liderazgo, subo, sí, co- sí, sí, co- sí. porque Ariel publica muchísimo contenido de valor. Por supuesto, les recomiendo que lo sigan acá. Tiene su canal de YouTube, también tiene su web, así que van a encontrar mucho contenido de Ariel específicamente, muy enfocado en tema de Ahora liderazgo y obviamente en su especialidad. estoy en el proceso de lanzar un libro, estoy empezando, así que Bien, calculo que va a estar listo para el 2022. Es otro de las motivaciones. espectacular, Ariel, espectacular. Estaba pensando en relación con el tema del liderazgo, cuando Sí, necesitas delegar, ¿te fue fácil delegar siempre o es algo que has ido cultivando a lo largo del tiempo? no, me fue muy difícil. No te olvides que yo arranqué como agente inmobiliario. Cuando vos sos tu propio destino, tu Ujú. propio jefe, que pensás que nadie puede hacer las cosas mejor que vos o como vos. Y ese fue uno de los grandes errores. Y si vos no aprendés a delegar, no vas a poder crecer nunca. Uno sin delegar no puede crecer. Y al principio me costó muchísimo, muchísimo. Pero creo que una cosa que aprendí, que una cosa es delegar y otra cosa es delegar eficientemente. O Ujú. sea, una cosa es decirle a una persona lo que tiene que hacer y otra cosa es decirle lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y después chequear que lo haya hecho bien. Ujú. Y hay que darse, hay que darse el margen para que la persona quizás no lo haga como uno espera, o sí, o mejor, pero es mejor que lo haga otro a que lo haga uno, si lo hace relativamente bien. Porque eso me permite a mí tener más tiempo para hacer las cosas en las cuales más impacto. Cuando yo comencé con la primera oficina de RIMAX, para que ustedes se den una idea, no tenía staff. O sea, era una persona en la recepción y yo. Yo hacía hasta los trámites bancarios, todo hacía. Si faltaba la persona de limpieza, hasta barría el piso, lo que sea, lo que sea. Atendía el teléfono de recepción, o lo que sea. Y bueno, y así no era imposible crecer. Entonces, en un momento me di cuenta que necesitaba ayuda. Y de a poquito fui tomando gente, me fui animando, fui confiando. Y de hecho, en un momento dije, no hay chance que abra una segunda oficina, porque también significaba delegar un montón de cosas. Y bueno, medio por casualidad o no, se dio lo de la segunda oficina, funcionó espectacular y ahí me animé con todo y hoy estoy para seguir abriendo muchas oficinas más, si Dios quiere. Pero bueno, hay que pasar por el proceso, ¿no? Hay que permitirse eso. ¿Qué es lo que tiene que primar a la hora de que vos busques un partner o un socio para esas oficinas, por ejemplo? ¿Qué tipo de gente buscas? ¿Qué tipo de personas? Primero la honestidad y la entrega máxima. La entrega máxima. Yo creo que es fundamental. Yo soy una persona que entrego todo. O sea, como te decía antes, no hago nada de medias y si tengo que quedarme trabajando hasta las 10, 12, 11 de la noche, a la hora que sea, me quedo. Aún hoy, sin ningún tipo de necesidad, me sigo quedando, porque tengo compromiso máximo con mi empresa. Eh, yo, para mí, esto es mucho más que ganar dinero. Ganar dinero no es mi motivación hoy en día en mi vida, por suerte. Tiene que ver con el compromiso con el equipo, con la marca, con el mercado, inclusive ya accede a RIMAX. Y con respecto a la pregunta de qué busco cuando pienso en alguien para abrir una oficina o para asociarme, es que sea una buena persona, verle capacidad de manejo y que tenga un mínimo aspecto en el liderazgo, ¿no? Que yo crea que pueda liderar gente. Que eso me lo da mucho la experiencia. Claro. Pero yo creo que a partir del trabajo con buenas personas, todo eso se puede pulir. Se puede pulir. Lo que no se puede pulir es el don de gente. El resto creo que todo se puede mejorar y es cuestión de tiempo muchas veces, ¿no? Y también obviamente que para la persona que empieza con nosotros, el trabajar ya con nuestra estructura le hace evitar un montón de dolores de cabeza, de derechos de piso que no los paga. Entonces es todo más fácil. No es lo mismo cuando abrimos la segunda oficina,
que cuando abramos la quinta oficina. Es muy Claro, diferente. claro, Las chances de éxito son muchísimo mayores ahora que antes. claro. Todo lo que hemos emprendido hemos pasado por ese proceso que contaba Ariel, cuando al principio haces de todo, absolutamente de todo. Y en mi caso considero que es una muy buena escuela, una escuela muy necesaria, y que hay muchas personas que sueñan con emprender, con tener su negocio propio, pero tal vez no están dispuestos a dar todo lo que necesita el negocio al comienzo hasta que empiece a funcionar. Y puede ser un ciclo de 1, 2, 5 años, 10 años a veces, hasta que vos sientas que el negocio da resultado. Por eso que en una cultura tan resultadista y tan rápida como la actual, muchas personas se privan de la posibilidad de emprender y tener su propio negocio precisamente por esto, porque quieren ver el resultado inmediato. Pero como vemos, en el ejemplo que hoy tenemos de nuestro primer líder invitado a este ciclo, es un proceso que lleva años, y cada experiencia va de alguna manera forjando la que necesitas recibir en ese momento para después dar el paso siguiente. Entonces, es un proceso de construcción permanente y es un proceso de pulirnos a nosotros permanentemente. Hay una pregunta acá de Sebas Tejada que dice, lo veo súper activo a Ariel. ¿Cómo hace para administrar el tiempo? Esto es muy interesante, Ari. ¿Cómo haces para organizar con la cantidad de actividades que tenés en el día, la cantidad de gente y además cómo haces para balancear con la vida personal? Trato de priorizar primero. Bien. Entonces, yo tengo tareas A y tareas B. Tareas A son las indispensables, que las tengo que Ujú. terminar sí o sí en el día. Tareas B son las que puedo patear. Y trabajo con aplicaciones, yo utilizo Trello, que me ayuda bastante, que es una aplicación justamente para poder priorizar las tareas, y trabajo mucho con la agenda, muchísimo con la agenda. Y, y bueno, me voy organizando, o sea, trato de tampoco hacer tantas cosas en el día, yo prefiero hacer dos, tres cosas que sé que van a impactar, que por ahí ponerme 20 cosas y llegar exhausto para cumplir. Eso lo fui aprendiendo con la experiencia, ¿no? Antes por ahí Mm. sentía que si no estaba todo el tiempo haciendo cosas, estaba perdiendo mi tiempo, y hoy quizás eh, trabajo. A ver, si lo llevamos al mundo del fútbol, ¿no? Que a mí me encanta comparar con eso. Un jugador de fútbol a los 20 años corre por toda la cancha. Un jugador de fútbol a los 30 años, con toda la experiencia, sabe por dónde moverse. Esto es más o menos lo mismo. La experiencia me Sí. permite poder hacer en menor cantidad de tiempo cosas que impacten mucho más. Y después trato de guardarme siempre, todos los días, horas para cosas personales. Yo hago mucho deporte, que es mi cable a tierra para poder seguir sosteniendo todo lo otro. Y bueno, el deporte, por ejemplo, es tarea. Vieron que hay gente como que dice, bueno, no llegué al gimnasio, o donde lo que haga. No, Sí, para mí es tarea A, es tan importante como el trabajo. Porque si yo aflojo ahí, después voy a aflojar en el trabajo. claro. Excelente. Y entrenás casi todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días prácticamente. De que descanso Mm, una vez por semana, claro. Excelente. para que el cuerpo un poco baje. Y recupere, ¿no? Sí, 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 sí. Pero me gusta estar bien, y aparte lo hago porque compito, entonces, bueno, nada, me gusta estar claro. bien. Bien. Hay varias preguntas relacionadas con el tema de la motivación. ¿Tenés alguna fórmula con la que vos te automotivás? Y creo que para vos para uno estar motivado, tiene que tener en claro su propósito. Si uno tiene en claro su propósito, no necesita estar haciendo algo para estar motivado. Creo que es eso. Obviamente que todos los días no te vas a sentir de la mejor forma, de la misma forma, perdón. Hay días que vas a estar un poco más caídos que otros, pero ahí es donde vos tenés que replantear si el propósito que te motiva es el adecuado. Por eso es Ujú. que yo sostenía antes que para mí la parte económica no es una motivación. Para mí es una consecuencia de última, pero Ujú. no es una motivación. Eh, Creo que uno tiene que entender para qué hace lo que hace, y eso es lo que la zanahoria, que a uno lo tiene que sostener tranquilo y con ganas de hacer, con ganas de hacer. Eh, Tampoco sirve la falsa motivación, estoy todo el día arriba, eso no existe. Todos somos seres humanos y tenemos momentos que vamos a caer un poco, es normal, nos pasa a todos. Yo creo que una virtud que tuve siempre, fue que prácticamente no he dejado que las cosas personales me afecten en lo laboral. Y ese equilibrio es lo que me mantuvo siempre bien. Aún Ujú. en los momentos donde me han pasado cosas duras en mi vida personal,
nunca lo trasladé al trabajo. Como que cuando arrancaba el día laboral, concentración pura en eso, pura en eso. Y si siento que no estoy bien ese día, bueno, es mejor que no vaya a la oficina y que haga otra cosa para no afectar al resto. Pero diría que en eso mantuve un temple a través de los años. Es una de las cosas que más destaco de mí mismo, ¿no? Que a veces me cuesta Sí. ver por ahí virtudes, pero eso cuando veo alrededor, donde por ahí hay gente, no sé, se separaron de la pareja y están 2 meses deprimidos y eso después le afecta en el trabajo, o decide irse 15 días de vacaciones y después hasta que retoma pasa o sea, no sé. Y me ha pasado, no sé, de fallecimiento de familiares, mascotas, separaciones en algún momento de mi vida, y nada de eso afectó mi día a día. Acá hay otra pregunta que dice, ¿alguna vez te deprimiste y sentiste que lo que habías hecho fue en vano? Sí, deprimirme no, pero cuando sentí que hice cosas en vano fue quizás cuando aposté por gente que le di mucho y después sentí que me defraudaron. Pero lo volvería a hacer, porque cuando yo doy, doy porque quiero. Pero bueno, sí, a veces esa sensación es como media de injusticia, pero no es parte del liderazgo. A ver, uno tiene que entender que es parte de eso, va a volver un montón y en algunos casos no va a volver, pero hay que seguir haciéndolo, hay que seguir haciéndolo. Hay una pregunta para vos, Dani, me parece ahí, ¿eh? Para los dos, mira, es la misma pregunta, pero para los dos. Dice, ¿quiénes te inspiran y por qué? Ahí va. ¿Quién va primero? Ariel, vamos, que ese ¿O es el yo? Bueno. invitado. No, Vamos. un poco lo planteé antes, ¿no? O sea, me inspira la gente con la que trabajo cerca. Eh, Después, todo lo que leo, eh, líderes, líderes no tan terrenales. Me he inspirado mucho en Pep Guardiola, por ejemplo. A mí me encanta el fútbol, entonces me inspiro mucho en entrenadores de fútbol, ¿no? Mm, Cosas de por ahí de Marcelo Gallardo, de Diego Simeone, que por ahí tienen estilos totalmente diferentes, pero he aprendido de los dos, he aprendido de los dos. Fíjate que son totalmente opuestos Gallardo y Simeone. O sea, uno propone un juego ofensivo y el otro propone un juego mucho más defensivo. Sin embargo, los dos tienen grandes virtudes. De ahí me inspiro mucho, me inspiro mucho. De Guardiola ni hablar, de Guardiola toda la historia a través del Barça y siempre destaqué cómo hacía esa persona para mantener un vestuario de los mejores jugadores del mundo sin conflictos sí, y ganando, 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 una máquina de ganar. sí, 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 sí. Porque uno piensa que es fácil, ¿no? Dice, mira, tiene los mejores jugadores del mundo, cualquiera, les dije, están re equivocados. No saben lo Mm, difícil que es manejar esos egos como líder. Es lo más difícil que hay. Es más fácil total. trabajar con jugadores de la media que con esos jugadores. ¿Y cómo lidias con el ego de los que son muy sobresalientes dentro de tu empresa? Una virtud que tuvimos fue que los resultados están muy divididos. No hay una persona que haga, no sé, el 30% de la facturación global, con lo cual está muy dividido el poder. Y creo que al yo no ser una persona ególatra, produce que el resto tampoco lo sea. O sea, un Ujú. mínimo ego obviamente uno tiene que tener, el ego bueno, como yo digo. Eh, y las personas creemos que se salen del camino y si no vuelven, las desvinculamos, digamos, porque no estamos compartiendo los valores. Ujú. Pero creo que es eso. Me parece que. Y después, cuando llega el momento, si hay que tener una charla con alguien, se la tiene. Pero creo que, mi opinión, ¿no? Es que en general cuando pasa esto en los equipos, que tenés gente que por ahí complica mucho por su ego, creo que tiene que ver porque empieza a competir con el líder. Y si compite con Mm, el líder es porque el líder también quiere tener ego. ujú. Y ahí se genera un conflicto. Claro, entiendo. Bueno, voy a responder yo la pregunta que nos hacía Dale. por acá Pablo, que dice, ¿quiénes te inspiran y por qué? A mí me inspira mucho, o muy honestamente, un maestro que sigo, que tengo y que he estudiado con él, me he recibido, formo parte de su equipo, que es John Maxwell, de Estados Unidos. Para mí es muy inspirador desde dónde transmite, desde dónde comunica. Tengo otros maestros más cercanos que también son grandes inspiradores míos y
también me inspira mucho las personas con las que tengo la oportunidad de trabajar. Yo aprendo mucho con cada uno de los clientes que tengo en los más diversos sectores donde tengo la oportunidad de contribuir en algo a su desarrollo. Eso a mí me pone muy feliz y aprendo muchísimo. Así que eso es lo que a mí me inspira y me motiva todos los días como para arrancar y estar con una inteligencia emocional equilibrada la gran parte del tiempo, la gran parte del tiempo. Y eso ha sido toda una conquista para mí, toda una conquista. Yo era una persona muy reactiva, era muy chinchudo, muy malhumorado, y realmente transformado, entre otros tantos aspectos de mi vida, ese, y soy una persona muy conectada conmigo, con las personas, con el disfrute también de lo que hago. Entonces, todo eso a mí me produce muchísima inspiración y me da pilas para seguir adelante. Bien. Hay una pregunta por acá abajo que dice una reflexión, más bien dice, la tarea más difícil debe ser mantenerse, ¿no? Ariel. Siempre, siempre. Llegar no es Siempre. difícil. Mantenerse, obviamente, que es lo más valorado. Sí, sí, tal Mm, cual. Es lo más desgastante también, ¿no? El mantenerse. claro. Bueno, acá agregan, dice, tenés más de 20 años de experiencia, estás disfrutando el resultado de un trabajo continuado, te felicito, hermano, a los que tienen mucho ego, es bueno que sepan esto. Aquí es una persona de Remax Terra Gold, que me imagino que es del exterior. Mm. Eh, bien, y acá me preguntan, ¿qué estrategia usan para mantenerse ocupados en la oficina? Yo les puedo asegurar que es el lugar donde nunca se aburre nadie ahí. Este, está todo el Sí, no, tiempo no. generando cosas y proyectos Sí. y alternativas, estrategias, pero respondelo vos, Ariel, no me corresponde a mí. No, no, es que no tenemos tiempo para aburrirnos. Por ahí tenemos 20 proyectos por año, de los cuales podemos hacer 5, elegirlos, pero la verdad que con tanta gente, nosotros tenemos un equipo enorme, entonces con tanta gente siempre tenés cosas para hacer, es imposible aburrirse. Mm, Y creo que, ya hablando desde lo personal, yo disfruto tanto lo que hago que no tengo, o sea, creo que si me aburriría me retiraría, haría otra cosa. Y si hoy sigo acá al frente de todo esto es porque disfruto todos los días lo que hago, claramente. Yo siento que no trabajo realmente. Cuando me levanto a la mañana es como que disfruto desde el primer café en adelante todo. Entonces, obviamente que hay momentos del día, puede haber un momento del día que por ahí pasas una mala situación o algo que no es lindo. Pero bueno, es parte del todo, ¿no? Pero el balance es hiper positivo. Siempre soñé, yo tengo 44, siempre soñé con estar retirado a los 42. ujú. Y la verdad que lo podría haber hecho. Y ni loco. Hoy pienso a los 44, quiero trabajar, no sé si toda mi vida, pero diría que hoy diría quizás toda mi vida. Por ahí Mm, uno va evolucionando y va trabajando desde otro lado, mm. pero creo que el trabajar te hace estar vivo y te hace mantener un propósito y un sentido. Eh, creo que es eso, ¿no? Y cuando vos te das cuenta, en mi caso, que digamos, trabajando con, con las personas, y vos te das cuenta que podés influir en la mejora de otro, y por ahí una persona que arranca como yo arranqué en aquel momento, despacito, sin nada, y de repente ves que empieza a crecer, eso es una satisfacción gigante, gigante, y es parte del propósito, obviamente, ¿no? Absolutamente. Ariel, hay varias preguntas relacionadas con eso. ¿Qué le sugerirías a las personas que recién están emprendiendo? La respuesta puede ser para las personas del mercado inmobiliario, pero también la podemos aplicar para cualquier No, otra aplica a actividad. todo, sí, Sí. claro. ¿Qué le No, lo recomendarías? Algunas primero, sugerencias. sí, 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 lo primero es que traten de buscar algo que les guste. Para mí gran parte del éxito está en hacer lo que te gusta. Después, que tengan claro cuál es el propósito, que lo hagan con pasión, que es algo que los apasione. Y tengan paciencia también, porque muchas veces los emprendedores quieren los resultados inmediatos y no existen los resultados inmediatos. Permítanse equivocarse y tengan constancia. Esto, imagínense una carrera. Si ustedes hacen una carrera, toda su energía la gastan en los primeros 100 metros, van a ir primeros los primeros 100 metros, pero después pierden. El que arranca despacito, pero no para nunca, gana siempre la carrera. Pues es una carrera de tiempo y no termina nunca. Es como el juego infinito, el libro que yo mencionaba antes, no termina Sí. nunca. No tiene fin. Entonces, creo que es esto, es hacer algo que te guste,
que te reditúe, que te apasione, con compromiso, con constancia y con una visión de futuro. Con eso vas a ir bien. Espectacular. Hay muchas otras preguntas que tienen que ver con la certificación que acaban de lanzar. De hecho, está el Gaita por acá también mirándonos, que es uno de los Sí, un saludo hacedores, para el Gaita. claro, junto con Ariel y Jonathan Lloyd, que están llevando adelante el proyecto de la certificación. ¿Cómo pueden hacer las personas para saber de qué se trata y demás? Los que quieran averiguar sobre la certificación me pueden mandar un mensaje privado a mí y yo los comunico automáticamente con la gente que se encarga del área. Perfecto. Buenísimo. Ahí está el Gracias. Gaita. Un saludo para el Ahí está el Gaita. Gaita, manda saludos. Sí. Hay una pregunta interesante acá que tiene que ver con el trabajo en equipo, que es algo que lo haces muy bien, vos y todos los demás brokers que tenés dentro de las 4 oficinas. ¿Qué recomendás aplicar a un grupo nuevo de trabajo para que sean unidos y eficientes? Creo que nosotros hacemos reuniones semanales. Ahora estamos empezando, ya empezamos hace un tiempito con que sean presenciales. Y tenés que generar cultura de trabajo. Tenés que generar que el equipo entienda que la cooperación es fundamental para el futuro de todos, de todos. Y se construye, la confianza es algo que se construye a través del tiempo, no esperan de un día para el otro que todo fluya. Pero creo que es importante que de entrada ustedes se tengan la expectativa que tienen para con la gente. Porque a veces nosotros tenemos una expectativa que está en nuestra mente, pero no la comunicamos. Y cuando no la comunicamos, se genera por ahí un cortocircuito. Porque nosotros después esperábamos algo que no estuvo. Pero nosotros nunca le dijimos a la persona que nuestra expectativa era esa. Entonces creo que si toda expectativa, armar reuniones grupales y dar mucha capacitación, enseñarle a la gente. Es fundamental si uno quiere armar un equipo de ventas en el rubro, en el sector que sea, es capacitar mucho, enseñar, dar soporte, estar presente, no retar, sino ayudar a corregir. Retar es muy de jefe. El líder ayuda a corregir, no reta. El líder nunca, delante de un equipo va a mandar al frente a alguien. Si vos tenés que decirle algo a alguien que se equivocó en algo, siempre mejor en privado. Los elogios siempre son en público, los retos o las correcciones en realidad siempre en privado. Eso es una cosa también que aprendí con el tiempo. Porque a veces el jefe, en su poder, denigra a la persona que está retando en público. Y esa persona, digamos, en vez de generar un efecto de corrección, lo entierra. Y esa persona tiene un estado de ánimo que después le va a ser muy difícil salir adelante. Entonces siempre el elogio en público y la corrección en privado. Muy bien, Ariel. Hay muchas preguntas que tienen que ver con el mercado inmobiliario específicamente. Yo le sugeriría, en ese caso, que lo sigan a Ariel, porque él está respondiendo estas preguntas permanentemente, y también que averigüen por la certificación, porque en la certificación yo me metí a mirar el programa, no soy del mercado inmobiliario, pero me doy cuenta que están respondidas todas esas preguntas, desde cómo empezar, cómo captar el primer cliente, cómo tratar, cómo llevar adelante las negociaciones y demás, todo eso está en ese programa de certificación. Voy a hacer un live pronto y podemos charlar todos estos temas inmobiliarios particularmente. Estaría buenísimo, excelente, sí. Porque me parece que hay como mucha demanda de eso. Aparte, bueno, vos sos un referente muy importante en el sector. Acá tenemos un mensaje de Facundo que dice: es muy inspirador para quienes te escuchamos saber que, a pesar de haber alcanzado una posición de privilegio en el mercado, siempre buscás mejorar como líder y persona. Felicitaciones. Gracias. Bueno, yo diría de un líder a otro líder, porque lo conozco a Facundo, entonces de líder a líder. Ah, bien. Se están diciendo esto. Ariel, para terminar hoy, ¿qué personas te ayudaron a construir esto? De las que están y las personas que por ahí ya no están. Y bueno, obviamente de los que no están, Víctor Ovejero, que fue el gerente, el manager de nuestra empresa durante un montón de años, número uno. Inolvidable, aprendí un montón al lado de él, me ayudó un montón. No seríamos lo que somos sin lo que fue él para nosotros. Desde lo personal, me mejoró como persona, y desde lo laboral. Y después, la verdad que, como te decía, desde tanto Sebastián como Dotti, que son los que han traído RE/MAX a la Argentina, colegas de brokers de RE/MAX, en su momento una persona llamada
Elio Di Girolamo, Marcos Providenti, Hugo Pedriel, toda gente, Agustín Celia, Daniel Acosta. No quiero empezar a nombrar porque seguro me voy a olvidar de un montón y no quiero que nadie se enoje. Pero, y después la gente, como obviamente Marianela, Rafa, Gastón, Mariela, Martín, Andrea, la gente con la que trabajo todos los días. Karina también. Claro, sí, Cari, sí, por eso hay un montón de gente, la verdad. Y todos los staff también, ¿no? Sí, sí. Toda sí. la gente que trabaja en la oficina en sí. Una característica para crecer, esto se lo digo a todos los que lideran, uno siempre piensa en el equipo de ventas, pero primero tiene que pensar en el staff, porque el staff es clave para tener un gran equipo de ventas. Yo estoy convencido que tenemos el nivel de resultados que tenemos, obviamente por el equipo de ventas, pero ese equipo de ventas no tendría los resultados que tiene sin el staff que tenemos. Tenemos un staff de puta madre, perdón que hable así, pero staff espectacular. Entonces, cuando piensen en armar una gran empresa, va de abajo hacia arriba. O sea, la base tiene que estar muy fuerte. Y también el staff tiene que compartir sus valores. Entonces, de toda esa gente he aprendido un montón. Y después, inclusive, hasta de amigos, empresarios, que por ahí miro algunas cositas que hacen. En su momento, yo hace 11 años, cuando decido poner un gerente, fue por una charla con un amigo que me había contado que había puesto un gerente de su empresa, porque me dice, ¿qué pasa si mañana yo no puedo trabajar por 30 o 60 días? ¿Qué hago? Y ahí se me disparó la alerta. ¿Y si me pasa a mí? ¿Qué hago? Y ahí fue donde puse el primer gerente en su momento, el primer manager, que fue Víctor. Y bueno, ahí nació todo, pero nació una charla con un amigo. Por eso que la escucha en el líder es muy importante. Porque la escucha está relacionada con el ego. Si uno tiene el ego muy alto, no escucha. Si uno no escucha, no puede mejorar. Entonces, la escucha, les diría, cuando vos me preguntabas las características del líder, yo te dije la generosidad, agregarle también la escucha. Excelente, Ariel. Bueno, saludo también a la gente de mi pueblo, Maipú. Así que hay gente conectada por acá. Bueno, hay muchísimos mensajes. Ariel, quiero agradecerte mucho por este tiempo, por todo lo que nos has entregado. La verdad que es es ver tu evolución, ver la evolución de todo el equipo, me pone muy contento, me pone muy feliz ver cómo van logrando. Es espectacular y también ojalá hayamos servido de inspiración para muchas personas que tal vez están pensando en emprender o de pronto tienen sus negocios y se sienten un poco perdidos en este momento. Es natural, son ciclos, todos los tenemos dentro de nuestras actividades. Lo importante es saber que esa perseverancia, la constancia, la fortaleza interna y sobre todo la confianza en vos mismo son las grandes claves para poder liderar en este tiempo de adversidad. Que no es por dar una mala noticia, pero vamos a seguir atravesando tiempos turbulentos. No vamos a tener tiempos tan estables como nos gustaría, por eso que necesitamos prepararnos, sobre todo nuestro espíritu y nuestra mente, sobre todo la mente subconsciente, donde están las emociones y los sentimientos, prepararla para seguir sobrellevando momentos de incertidumbre de acá en adelante y el cambio va a ser cada vez más vertiginoso. Si no estamos preparados para eso, en ese autoliderazgo difícilmente vamos a poder liderar a las otras personas. Así que siempre hay que empezar a trabajar en uno para después poder liderar a las demás personas. Ariel, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer para mí. Gracias, Dani. Saludos para todos y gracias a todos por los mensajes. Los leí todos. Gracias. Vale, gracias. El Steve Jobs del mercado inmobiliario, dicen acá. ¿No será mucho? Hasta pronto. Gracias, Ariel. Gracias. Chau, chau.